Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. El domingo pasado desarrollamos el método de sanación de las constelaciones familiares, que si no lo han visto y quieren investigarlo, se los dejo por aquí. Ya que estas se centran en las memorias de nuestra herencia familiar, me resultaba importante que en el capítulo siguiente, en el capítulo de hoy, desarrollásemos de la mano de Sonia Torres una técnica llamada registros akáshicos, que si bien tiene una forma de proceder o generar un cambio totalmente distinta a la anterior, las dos comparten la visión de la existencia de un cúmulo de memorias ajenas al espacio y tiempo que contienen información impresa de nuestras experiencias a las que podemos acceder para tener un contacto cristalino con algunos elementos que conforman nuestras circunstancias actuales y que pueden aportar claridad a nuestro presente. Sonia no solo nos compartirá su experiencia y el origen de su búsqueda, que resultaba cimentado desde la infancia en su atracción por los planos sutiles, sino que de forma sumamente generosa nos compartirá en detalle cómo sucede en sus lecturas el contacto con la sutileza de esas fuentes y el flujo de la intuición. Por lo tanto, sin más preámbulo, los animo a que escuchen con todos sus sentidos. Aquí estamos con Sonia. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Damián. Bueno, hoy vamos a hablar contigo de los registros akáshicos. ¿Hace cuánto tiempo que practicas esta técnica o este arte, Sonia? Pues mira, me inicié hace aproximadamente unos 10 años, aunque es verdad que me di cuenta al hacerlo de que era un nivel de información al que ya accedía de alguna manera, aunque de forma un poco desordenada. Me sirvió mucho el curso para entender y comprender cómo funciona una lectura y cómo hacerlo de una manera más ordenada. Y antes, digamos, de entrar en materia, antes de definir qué son estos registros, ¿cómo llega Sonia a eso? ¿Por qué llegas a hacer esa formación? ¿Quién era la Sonia de antes de dedicarse a ayudar a la gente por medio de esta técnica? Bueno, pues la Sonia de antes era, la misma de ahora, pero que siempre, desde muy niña, siempre he tenido una afición o una necesidad, un recuerdo de buscar un poco más allá de la materia. Ya me recuerdo en el cole, que hay mucha gente más que le ha pasado, porque he ido hablando con personas en el camino y mejor pues en el colegio, iba a un colegio de monjas y pues nos explicaban de la religión y miraba en la capilla el Cristo, así, lo veía y yo ya decía, de muy pequeña me cuestionaba y decía, sí, todo esto sé que existe, sé que hay algo, pero no es del todo como me lo están contando, hay algo más. Y cuando miraba a mi alrededor, pues decía, hay algo más de todo esto que vemos y así, ¿no? Luego va y viene, no es algo tampoco que te acompaña siempre, pero por ejemplo ya en el instituto llegó a mí un libro a través de otra amiga, un libro de Sanar con el Aura, que para mí fue como, ¡ah, el aura! Yo sé lo que es, que también se le llama campo electromagnético, que es el campo energético que desprendemos, que tenemos como ser vivo. Y entonces pues ya de ahí me inicié en Reiki, que en ese momento había un auge, hice los 3 niveles y ya siempre mi búsqueda fue un poco por ahí. Un poco, yo creo, como el que tiene un don o una habilidad para pintar o dibujar y que pulsa y que siempre está en clase en cualquier momento dibujando, pintando y que luego puede que lo haga su profesión o no, que sea algo que le acompañe siempre. Y bueno, y ahí empezó un camino, aunque estudié turismo también, en una parte muy práctica y soy de Ibiza, entonces mi familia se ha dedicado mucho al turismo. Y también me empecé a formar en algunos tipos de terapia alternativos que tienen mucho que ver también con el desarrollo del ser a un nivel, contemplando al ser como algo más holístico, contemplando el alma, el espíritu como constelaciones familiares, y después de las constelaciones familiares llegaron los registros akáshicos, que a mí me cerraron mucho con lo que es esa percepción que ya tenía, esa habilidad, ese canal activo, despierto, el canal que tenemos todos, y bueno, le dio mucho sentido y mucho orden también. Bien, entonces siempre hubo como un magnetismo o una atracción a los campos sutiles, esos campos que no percibimos con nuestros sentidos estándar, pero que percibimos de otra manera y no sabemos cómo definirlos. Sí, exacto, y que como no está en lo tangible, en aquello visible, entonces también se habla menos y que le rodea un halo, a lo mejor entiendo que a veces le rodea un halo más de misterio, más místico, pero que es una capacidad y una habilidad como cualquier otra, como decía, como la de pintar, y que muchos la tienen o la tenemos. Bien, entonces pongámonos en materia.
¿Qué son los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos vendría a ser como el lugar, aunque no es un lugar físico, es un lugar, entre comillas, un espacio fuera del espacio-tiempo, donde estarían las memorias, la información energética de todo lo manifestado en el universo, ¿vale? Como si fuera un banco de memoria cósmica. Entonces, en cuanto a una lectura de registros akáshicos, viene a ser como acceder desde unos datos muy concretos de la persona, del individuo, unos datos muy concretos de su encarnación, de este momento, como son el nombre completo y apellidos y la fecha de nacimiento, como acceder, por decirlo de una manera muy humana, para que lo entendamos aquí, al libro. Dentro de esa gran biblioteca se podría ver como una gran biblioteca, ese banco de memoria, o para los que les guste más la tecnología, como un archivo dentro de un gran PC, ¿no? Como acceder al libro concreto con los datos del individuo, de la persona, o al archivo concreto de su información. Entonces, esto es lo que son los registros akáshicos, que la palabra akasha viene del sánscrito. Akasha significa espacio, éter, cielo. Entonces, son los registros del espacio. Es decir, que existen como una especie de compendio o una base de datos que va registrando la información de lo que va ocurriendo en nuestras propias vidas. Exacto, todo aquello que se manifiesta, todo lo manifestado, va quedando, la información no se destruye, no se puede destruir, no puede desaparecer, solamente se va transformando así, pero todo eso queda registrado, por decirlo de alguna manera, es como si se grabara en un gran libro de tu alma o del alma de cada uno. ¿Existe alguna persona que haya descubierto, existe alguien que haya iniciado este concepto, alguna cultura, pertenece a alguna orientación filosófica? Bueno, como te decía, es un nivel dentro del universo, entonces realmente no lo ha creado nadie en sí, sino que es algo universal. Sí que las religiones lo van mencionando de alguna manera, ese campo de información o así. Por ejemplo, en la Biblia mencionan el libro de la vida. Los mayas, por ejemplo, que fueron una cultura, una civilización que tenía un gran conocimiento lógico y universal, ellos también se referían a los registros akáshicos, a ese campo de información, como Bangkok. Y después las primeras referencias, personas que hayan ya hablado como más claramente de ello, porque mi sentir como senadores es que de siempre de la historia, alguien que tuviera esa capacidad para conectar y que conectaba frente a otro ser, pues se les podría llamar quizás sanadores o videntes, no lo sé, pero que conectaban con una información, intuyo que estaban conectando con ese nivel, pero no le daban un nombre. Entonces, hay una escritora inglesa que lo menciona y le da ese nombre con el sánscrito hacia el 1800. Y después, ya más activamente, hay un trabajador energético, un sanador, un medium también, alguien con capacidad mediúmnica en estadounidense, alrededor de 1920, que habla más concretamente estos libros personales donde está toda la información y así, y a partir de allí creo que ya es pero como te decía, se ha ido descubriendo. Comprendo, es como, digamos, un plano de existencia que una persona en concreto ha podido tocarlo, le ha puesto un nombre, lo ha definido como tal, pero diferentes culturas a lo largo de la historia han podido también identificarlo, tocarlo, pero lo han nombrado de otra manera o... Entiendo, comprendo. Entonces, cuando accedemos a esos registros, cuando accedemos a esas memorias, ¿cuál es la intención de acceder a esa información? Si yo quiero que accedan a esos registros y yo me acerco a ti, ¿cuál es la intención de que tú accedas a esos registros? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo principal, la intención es tener una mayor claridad y una información desde un punto de vista, un plano un poco más elevado de nuestra situación actual aquí y ahora, en el momento que accedemos a los registros, porque tampoco es lo mismo una lectura en un momento determinado que 10 años después, que ya ha habido una serie de recorridos y que uno va teniendo unas vivencias, etcétera. Aunque siempre hay informaciones del alma que acompañan desde siempre, desde que uno llega hasta que se va, pero hay muchísimas otras que van cambiando en función de las decisiones que vamos tomando, etcétera. Entonces, cuando alguien accede a una lectura de registros, lo que obtiene es una visión mucho más amplia de su situación, de conflictos, de relaciones, de cositas que pueden estar trabadas, que uno a veces ya desde aquí, desde este plano, no termina de ver cómo. Entonces
al acceder a los registros estamos accediendo a ese lugar neutro de información del alma donde está registrado todo lo que uno ha sido y ha ido, los potenciales que ha ido desarrollando y los potenciales a activar o a desarrollar. Entonces yo como canal accedo a ese lugar neutro que en realidad es de la persona. Entonces muchas veces la persona cuando está recibiendo la información resuena y hay cosas que también ya había conectado con ellas o las sabía o no, pero en ese momento resuena y puede entrar en emoción también porque es una información que estaba ahí, estaba oculta, inconsciente y que se puede clarificar en ese momento. Entonces es muy potente poder llevar información que tenemos ahí, que muchas veces está inconsciente o que no llegamos a conectar con ella o a tener esa claridad, poderla poner debajo del foco, ¿no? Y mirarla, sí, claramente. Entonces ver para luego tomar decisiones, hacia dónde, como si te diera un mapa de tu momento, por qué algunas cosas están trabadas, para qué algunas cosas te están pasando. A veces tenemos situaciones en las que nos encallamos en la víctima o en no sé por qué me está pasando esto, es que no así, ¿no? Entonces si tú tienes una visión más amplia de tu propio ser, porque al final la persona como canal está accediendo a tu información, de tu esencia, digamos, pero desde ese lugar más neutro donde te dices a ti mismo a través de los registros, te puede llegar esa información de has atraído esta relación o a esta persona con estas características para esto, esto y esto, para empoderarte, para saber poner límites, para poner, entonces ya tienes muchas más herramientas y después los registros te van a dar un mapa y una información mucho más amplia, pero bueno, como todo, como creo que en cualquier tipo de terapia, que después es uno el que tiene que hacer el trabajo. También una vez sale de la consulta de registros, sales con muchas más herramientas, con mucha información y claridad. Y bueno, muchas veces se han liberado ya muchas cosas en la misma sesión, pero después es uno el que tiene que tomar las riendas y vamos, unos registros acásicos no van a vivir por ti ni a tomar decisiones por ti. Eso... Comprendo. Pero el lector, digamos, de los registros lo que hace es descargar, por utilizar una analogía de estos tiempos que se utiliza tanto, la información que tú quizás no puedes percibir porque está en tu inconsciente o que quizás recibes, pero miras para otro lado o decides no interpretar. Es como si fueras un espejo. Básicamente parece como si reflejaras lo que yo no puedo ver de mí. Sí, totalmente. Y en ese momento, como canal, me sitúo, cuando abre el canal es muy neutro, es como si fuera una tubería por donde pasa una información y Sonia Torres está ahí en todo momento, pero es como que se aparta, ¿no? Entonces muchas veces sí que me veo diciéndole a la persona cuando le digo algo, le digo, te estás diciendo a ti mismo, te estás recordando que esto y lo otro, ¿no? Hermoso. Un canal. Sí, totalmente. Canal como lo somos todos. Nuestro campo energético, bueno, somos canales, ¿no? Realmente también estamos conectados a la Tierra a través de nuestro canal y muchos más canales que hay en todo nuestro campo y que atraviesan nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona el proceso terapéutico? ¿Cómo es el proceso? ¿Tengo que estar presente? ¿No puedo no estar presente? ¿Cómo es? ¿Puedes explicarnos un poquito? Porque hay mucha gente que todo esto para ellos es totalmente nuevo y me gustaría que ellos conozcan en detalle todos estos artes que realmente han estado presentes en nuestra gran humanidad a lo largo de la historia desde siempre. Lo que pasa es que se han ido olvidando con el tiempo y el mundo de la tecnología y el mundo de la materia ha ido como escondiendo estos talentos que personas como tú, que están conectadas con esa esencia, los vuelven a traer como propias memorias de la propia humanidad, que vuelven a... Necesitamos a gente como ustedes que estén constantemente trayendo a la luz esta información que se va durmiendo. El otro día hablaba con un carpintero y me descargaba la nostalgia que él tenía de que quedaban muy pocos carpinteros que pudieran saber hacer barcas clásicas de madera, que ya todas las hacían las empresas. Entonces para él era importante que ese conocimiento se pudiera transferir. Por lo tanto, ¿cómo es el proceso terapéutico? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, pues preguntaba si era necesario que fuera presencial y no es necesario. Puede ser presencial, puede ser online, tal y como estamos nosotros ahora conectando. Incluso yo puedo realizar una lectura de registros acásicos con el consentimiento de la otra, bueno, si la otra persona me lo pide, me das consentimiento con sus datos, los datos que mencionaba, mientras la persona está trabajando o durmiendo, si así quedamos. También lo puedo hacer, lo puedo grabar o escribir, aunque normalmente la gente prefiere estar presente en ese momento, pero puede ser online, no es necesario que sea físicamente presente. Y la sesión, normalmente cuando empezamos, siempre hago una breve, unos 10 minutos, así de una pequeña introspección para
conectar un poquito con nuestra respiración, que ya nos conecta directamente con el momento presente, un poco un anclaje, una toma de contacto con el cuerpo, y para que también, pues si ven todo aquello de lo que venimos antes de la lectura, que nos tiene la mente un poco más agitada, así pues bueno, para la actividad mental bajar un poquito las revoluciones, entrar un poquito en presencia. Y después, con estos datos que comentaba, yo me tomo un momento para hacer mi procedimiento de conectar con ellos, y una vez estoy conectada, pues normalmente se distribuye así la sesión, aunque digo normalmente porque yo siempre estoy abierta a fluir, ya que es un momento presente que está vivo y que puede variar, y alguna vez me ha pasado, pero por lo general, una vez se accede a los registros, como no solemos conectar con ese plano con facilidad, pues es algo así muy humanamente explicado, es como si la esencia de la persona que ha ido a conectar con los registros, toda su información estuviera así como, bien, abre registros, y empieza a dar información. Entonces yo voy dando la información de lo que hay, de ese momento en el que la persona viene, de su momento actual. O se puede ir a cositas porque puede ser que en su momento actual algo que se esté manifestando tenga su origen en la infancia, en una herida, se va dando como una información muy global. Y después una segunda parte, yo lo explico todo antes a la persona. Normalmente la persona antes de venir lo sabe y se ha preparado unas preguntas también. Entonces luego se abre una parte en la que la persona hace las preguntas que quiera, que anhela, que desea a los registros. Aprovecha que estoy en canal para hacer sus preguntas. Pueden ser, yo siempre lo digo, a veces pensamos que, a ver, que necesito preguntas existenciales, aquellas que me acompañan de siempre, que lo pueden ser, porque justamente es un buen lugar donde hacerlas, pero también pueden ser cosas muy prácticas y cotidianas y que en nuestro momento nos están bloqueando, y que no es necesario que sean conceptos muy abstractos ni nada de eso. Sí que se pide que las preguntas, porque estamos conectando con un campo de información fuera del espacio-tiempo, y es muy amplio, entonces sí que las preguntas es necesario que sean lo más concretas posibles, pero bueno, esto en la misma sesión se va. Si en un momento alguien pregunta de manera demasiado amplia sobre el amor, es que claro, o esta relación, pero sin concretar, pues sí que yo al conectar le voy diciendo, vale, ¿qué quieres saber exactamente? ¿Para qué esta relación en tu vida? Vale, sí, ¿para qué? Vale, entonces vamos preguntando más concretamente para que la información que llega sea también más precisa. ¿Tiene que sí o sí haber preguntas, o la persona solamente con su fecha de nacimiento y tu nombre te puede dejar a que tú descargues lo que sientas descargar? Sí, las preguntas son opcionales. Pasa mucho que después de una lectura la persona ya la lista enorme o larguísima que traes, y diga como, bueno, pues es que ya me ha llegado todo, ¿no? Me lo has dicho todo, ya está toda la información. O que después de dar toda la información que hay en ese momento, las preguntas que traía realmente no tengan ningún sentido, o venga otra nueva. Entonces, bueno, es una experiencia bastante presente y que está viva también en el momento, ¿no? Puede variar, pero es opcional. Muchas veces después de hacer una lectura que se puede estar 1 hora y media aproximadamente, con todo el proceso también, con el momentito primero así de introspección, de conexión, y un momentito final también que se armoniza, porque hay mucha información y muchas cosas muchas veces tocan nuditos emocionales y así, entonces la persona también puede liberar esa emoción, entonces también al final se armoniza un poco, que el campo energético que haya un anclaje. En total puede ser 1 hora y media aproximadamente, y muchas veces sucede que después de la lectura ya no se sienta necesidad de hacer preguntas. Ahora me gustaría que nos metamos en algunos engranajes, digamos, de ti como herramienta, como canal. Por ejemplo, ¿cómo distingues entre un pensamiento y entre una intuición que viene de esa información o esa descarga? Pues mira, es bastante personal, pienso, sé cómo me sucede a mí, no sé cómo es en los demás, entonces algunas veces lo trato de describir así. Cuando es un pensamiento mío, hay un mecanismo interno que piensa, ¿no? Y que viene de dentro. Cuando la información la leo, es la sensación corporal es muy diferente. Mi brújula, mi baremo está ahí. Es una información que de repente es como que te la escriban de fuera hacia adentro. Es una información que aparece. Y entonces muchas veces me encuentro mismo en los registros, como te digo, yo estoy en canal, pero Sonia está ahí siempre, ¿no? Entonces, muchísimas veces estoy recibiendo información de esa manera neutra, que también con el tiempo se afina, se aprende a diferenciar. Es muy común que al principio, acuerdo con compañeros, y que hay mucha duda, pero esto,
que la certeza, normalmente la sensación en el cuerpo, esa certeza está, pero después, como estamos hablando de cosas y de planos que no están a la orden del día, que no se hablan con facilidad y así, pues normalmente como sociedad y culturalmente la parte racional del cerebro es la que está más activa, entonces la tendes a cuestionar. Y si esto lo estoy pensando, sí, pero es bastante diferente la sensación, es muy común. Y luego con el tiempo se va afinando esa herramienta y cada vez diferencias mucho más. Entonces, como decía, cuando lees una información estás neutro y la información llega como de fuera hacia adentro, aparece y hay una sensación corporal de certeza en mi caso. Y a veces estoy recibiendo una información, incluso aparece mi pensamiento y lo cuestiona o dice como, wow, qué bueno esto para mí, porque estamos continuamente aprendiendo también, ¿no? Todo eso Entiendo. nos ven muchas veces. Hay informaciones que son para la otra persona, pero que es como, wow, ostras, qué bien me viene esto, recordarlo también y saberlo. O a veces viene alguna información que es fuerte o que es potente y así como viene, encuentro en mi mente como juzgando a ver cómo digo esto, Entonces, yo a día de hoy sí que conviven las dos y las diferencio perfectamente, pero sí entiendo que hay un proceso también de aprendizaje y de afinación, pues como para hacer pan, ¿no? Que vas afinando la técnica y que cada vez te sale mejor y así. O un instrumento, claro. Instrumento, claro, muy buen ejemplo. Pero hay una certeza. Soy consciente que además de ser una pregunta personal, porque cada una de las personas que tienen los talentos como tú tienes, cada uno tiene una forma muy personal de vivirlo, pero que es muy difícil quizás de poder intelectualizarlo, de poder explicarlo. Pero creo que lo has hecho bien, has hablado de algo potente que es la certeza. Damos por sentado que la intención de esto es en todo momento el bien de la otra persona. ¿En algún momento has sentido que quizás la información que tú le puedes dar pueda no hacerle bien? Porque hay un elemento de sabiduría en, digamos, el vidente sabio es el que sabe lo que la otra persona debe escuchar y lo que la otra persona no debe escuchar. ¿Te has visto en situaciones de sentir cosas que quizás el otro no debía escuchar? La verdad es que no juzgo el proceso de lectura de registros akáshicos desde mí, ya que igual no lo he mencionado antes, pero cuando yo accedo como canal a hacer una lectura de la otra persona, una lectura de esos registros que son sus registros akáshicos, desciende entre comillas, porque esto en el universo no sabemos si está arriba, abajo, digamos que yo puedo leer la información que la persona necesita que sus registros le abren en este momento preciso de su evolución. Es como si su ser o ese libro de su alma da la información que está necesitando aquí y ahora. Incluso cuando las personas hacen las preguntas, yo voy leyendo según esa pregunta lo que baja, pero no me cuestiono en ningún momento ni juzgo si lo que está viniendo, o sea, doy por hecho que la información que está viniendo es la que la persona ha venido a recibir. No es un nivel en el que yo pudiera entrar, por ejemplo, una palabra muy llana, muy aquí, como a cotillear o a ver. No, simplemente me abro en otra mente y voy dando la información que está viniendo para esa persona. Lo mismo que si la persona haciendo preguntas, por ejemplo, sucede que hay personas que tienen curiosidad por saber por vidas pasadas. Y es que si en tu momento actual no es necesario saber sobre vidas pasadas, porque no hay ningún conflicto, nada que tenga que ver con ellas o tu experiencia de tu alma previa, porque nosotros aquí y ahora yo abro los registros desde, pues, en mi caso, Sonia Torres Arabí, nacida en tal fecha, pero a nivel de alma o esencia, Sonia Torres Arabí ha sido muchas cosas antes y se supone que continúa. Entonces, a veces, si tenemos un conflicto o algo en esta vida muy potente que realmente viene de antes, sí puede que se abra esa información porque es necesaria para ti ahora, para darte una claridad, para ver por qué estás repitiendo un patrón. Pero si no es necesario, no sucede. Entonces hay veces que hay personas que preguntan, me gustaría saber algo de vidas pasadas, ¿se puede? Es que no viene nada, no. Bien, o sea que realmente tú no tienes el control, tú eres un absoluto canal. Yo soy un canal, sí, y además es que creo que es lo que forma parte en una lectura de registros akáshicos. Hay un respeto cuando accedes a ese banco de memoria cósmica, a esa gran biblioteca o como cada uno lo vea, de que realmente estás accediendo, preguntando por ese gran libro, ¿no?, del alma de la persona, y yo me sitúo en un lugar neutro con mucho respeto y entonces doy la información que viene, que es la que esa persona necesita en este momento. Entonces yo no juzgo si deba saberlo o no. Si, por ejemplo, te pongo ejemplos muy concretos de, pues me ha podido pasar de que haya alguna información incluso
que ni yo como Sonia deba saberla. Pueden pasar de lazos, de vínculos familiares, de algo que ha habido en los ancestros o así, y que a la persona le va a aportar en ese momento claridad porque hay algo ahí, y sanación incluso, porque se dan sanaciones a esos niveles de información, y que a mí me llegue ejemplo, ahora hay que a mí me llegue eso que sabes de tu relación con tu abuelo, necesitas no guardarlo más, canalizarlo y tal, porque si no tu dolor te acompañará siempre. Bien, Sonia, todos tenemos la oportunidad de poder instruirnos en esta técnica, todos tenemos acceso a estos registros, o yo tengo que nacer con algún talento en particular. No, todos podemos, por el hecho de tener un canal energético que todos lo tenemos, y un campo electromagnético, tenemos la posibilidad de conectar. Es verdad que algunos pueden tener una especial facilidad desde nacimiento para abrir o tener ese canal abierto, activo, o el de la visión, la capacidad de ver más allá. Hay quienes pueden traerla ya más desarrollada, como el que tiene una habilidad innata para tocar un instrumento o pintar, y otros en cambio, pues yo si quisiera pintar bien y veo un cuadro y me fascina, pero necesitaría una técnica. Entonces puedo, porque tengo 2 manos igual que el otro, entonces necesitaré pues quizás practicar más y instruirme en una técnica, pero todos pueden acceder. ¿Son implícitos los valores de respeto, de amor incondicional? Porque me imagino que es una información muy fuerte la que uno tiene en las manos. Sí, totalmente. Para mí es la clave, el hacerlo desde un lugar de respeto máximo, de que estás accediendo a una información muy íntima a nivel de alma de la persona, también como terapeuta, como lector, de la responsabilidad de mantener, que ya que trabajas con el canal, pues aquí cada uno sabe cómo es, pero bueno, pues yo trato de meditar, de alinearme antes de una sesión y así, y ese respeto de cómo en tu personalidad también separarte y dar un paso atrás y estar a disposición de la persona y su lectura, con todo el respeto. Ya hemos visto que la niña le atraía los planos sutiles, pero ¿qué llevó a tomar la decisión de, una vez que tomo contacto con esos planos sutiles o desarrollo herramientas, qué lleva a Sonia a querer acompañar a otros en sus procesos? Porque debes sostener procesos muy intensos, debe haber muchas lágrimas, debe haber información de la más, heridas muy abiertas. De todo, desde dolor y heridas, así la posibilidad de liberarlos, como también emoción de la felicidad de conectar con tu propia alma y con acceder a informaciones también de las dos, ¿no? Pero sí, aunque Sonia ya siempre fue una curiosa de los planos sutiles y así, yo creo que siempre hay algo catapulta también una búsqueda, ¿no? Que en mi caso también fue una sanación personal de varias vivencias o algunos hechos traumáticos que yo viví en la infancia y que me llevaron también a la necesidad de resolver, de autosanar, de elaborar un camino, que fue, como te he comentado, también a través del Reiki. Y aunque el Reiki no fue tan consciente, en un momento era más por mi fascinación con saber que teníamos un campo energético y cómo manejarlo, pero sí que después con el tiempo, con el paso del tiempo y mirando atrás, sí que me di cuenta que todo formó parte de la sanación. En las constelaciones familiares, por ejemplo, que fueron el siguiente paso, la formación de 2 años, era para mí para sanar y para tratar de comprender y sacar muchas capas. Y luego has pasado tantas veces por allí que también se convierte de forma muy natural en una herramienta, porque te empieza a pedir una amiga, otra, y para cuando me di cuenta, pues también estaba facilitando constelaciones. Y después también, cuando llegué a los registros, me llamaba muchísimo la atención, pero también era una herramienta para mí, para aportar claridad, y lo sigue siendo en momentos de mi vida que las circunstancias son más adversas, hay más presión externa, o concretamente, para poner ejemplos concretos, así en los últimos años mi hermano y yo heredamos una casa de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, una casa payesa con una finca en Ibiza, en que actualmente es un agroturismo, donde también facilito mis consultas. Y bueno, era un gran regalo que estábamos teniendo, pero que también tenía su lado adverso, que había una gran dificultad a niveles económicos y así. Entonces, para todo este tipo de situaciones, más allá de que se requieren acciones concretas, muy aquí, muy 3D, muy físicas, pero muchas veces cuando la presión externa es fuerte, el ir hacia adentro y el poder conectar
con ese nivel y tener informaciones mucho más amplias, porque cuando emocionalmente nos sobrepasa a veces no conseguimos ver desde esa neutralidad. Entonces, Claro. para mí, una herramienta muy potente. Y bueno, a base también de este camino de autoconocimiento y de sanación muy potente en mí, que también está muy relacionado a la feminidad, pues que los hechos que me pasaron tienen como una herida muy directa con lo femenino, pues también me lleva a hacer acompañamientos a mujeres, a acompañar procesos y, como dices, pues muy intensos, y a sostener, la capacidad de sostener, que me encanta, que luego creo que nace del amor y de una de mis pasiones, el acompañar. Contener. Sí, además, como dice esa frase, no hay mejor aprendizaje que la propia experiencia. ¿Cuántos terapeutas, cuántas personas que se dedican a ayudar al otro vienen de procesos dolorosos, de procesos que quizás ellos han tenido que atravesar? Y en este canal lo hemos visto constantemente, el cómo la primera intención, una vez que logramos liberarnos, es intentar liberar a otros. Esa es la humanidad que reside en todos nosotros y que resulta como un elemento esperanzador, porque realmente somos seres que, si bien hoy en día demostramos ser como especie un poquito desequilibrada, pero al mismo tiempo tenemos un gran poder de creatividad y tenemos valores que son muy bellos. Por lo menos yo así lo creo. Sí, mucho. Aunque yo siento así, aquí haría un matiz en que siento que realmente el único que puede liberarse es uno mismo. Como que no hay facilitador o terapeuta, o en mi caso como facilitadora o terapeuta no puedo liberar a nadie de nada. Realmente creo que la intención primera no puede ser esa, porque si no ya no entra en el respeto mayor. Yo creo que uno puede, como decía yo, las constelaciones familiares eran para mí, y después sí que me empezaron a venir a preguntar, y entonces se puede acompañar, pero realmente el impulso primero y el querer, por supuesto, de la persona, claro, y entonces la liberación ahí ya está dada, se libera a la otra persona, ¿no? que te pregunta o te pide, ya que has pasado por allí. Pero desde luego que sí que veo con los años que hay muchos procesos y de las personas que vienen o que he podido acompañar que no sé cómo hubiera hecho, no creo que hubiera podido hacer si no hubiera pasado por donde he pasado, atravesado ese dolor, sufrimiento en su momento o así. No sé cómo hubiera tenido las herramientas. Las herramientas siento que vienen de ahí, y por eso la herida al final es una bendición, ¿no? Claro. Pues de donde uno saca su librillo, ¿no? Su mapa, para poder ofrecer herramientas a otros que las puedan preguntar o pedir. ¿Podemos poner tus datos de contacto en la descripción del canal para que la gente te contacte? Sí, claro. Sonia, ¿das formaciones? Si alguien de los que nos está viendo quisiera aprender, intuyen que tienen algún tipo de despertar, sienten que ellos, como tú, les atraen los planos sutiles y a través de este vídeo encuentran quizás a un maestro, ¿das algún tipo de formación en la materia? Pues mira, formaciones específicas como lector, como para aprender a leer registros acásicos, no facilito, pero sí, ya que lo mencionas, si hay alguien que siente que lo tiene, pero que le da miedo, que no sabe cómo o así, como una primera toma de contacto sí me ha pasado, como en una sesión, ¿no? Abriendo desde los registros y viendo cómo, de qué manera o así, sí que lo puedo acompañar. Las formaciones que doy hasta son más concretamente enfocadas en acompañar procesos en lo femenino, en que las mujeres reconecten con su esencia o su sexualidad y así, donde también se trabaja con registros muchas veces. Bien, bueno, Sonia, gracias por compartir con nosotros tu talento, lo genuino que es, se te escucha que realmente es algo vocacional. Natural, sobre todo a mí me gusta compartir lo que es algo muy natural y muy intrínseco en el humano, que intuyo que en algún tiempo lo hemos vivido más en conexión con ello y como de algo, viviéndolo como algo más natural, pero por lo que sea en el desarrollo de la humanidad, sí que tú lo decías, hemos ido desconectando de esto y ahora parece algo que ha quedado como muy misterioso, incluso a veces un poco tabú, depende de cómo, pero a mí me gusta siempre transmitir que es algo muy natural y es una capacidad más como tantas. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias a ti, Damián. Gracias, Sonia, por compartir tu visión y herramienta. ¿Cuánto hay por descubrir, o mejor dicho, talentos por recordar, verdad? Las reminiscencias de los saberes dormidos, por medio del arte y algunos seres sensibles, empujan en las capas de la realidad para reaparecer.
hacerse presente, para recordarnos en todo momento de la existencia de una profundidad eterna, de planos que trascienden nuestros sentidos y lógica, que en su existencia invisible nos hablan del valor del secreto, faros presentes en un infinito de misterio que no logramos tocar, pero en el que todos navegamos. Como decía Pierre Chardin, no somos seres humanos buscando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.